Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida a la tercera temporada de Vení que te leo, un podcast sobre libros. Estuve un tiempo sin hacer episodios porque di como por terminada la temporada. En realidad tuve algunas ocupaciones laborales, entonces dije, bueno, voy a hacer una pausa y voy a retomar en otro momento como una tercera temporada. Y ese momento ha llegado. Y quiero pedir disculpas si se escucha un poco mal el sonido en algunas partes, pero no encuentro mis auriculares, entonces no puedo escuchar cómo se escucha. Así que vamos de manera totalmente intuitiva. Y este primer episodio después de la pausa, o sea, el primer episodio de la tercera temporada, les voy a contar acerca de los 48 libros que ya llevo leídos en el año y que de hecho eran mi meta para el 2025. Y empezamos el año con El perfume de Patrice Sunskind, que es un libro que lo leí en físico, tiene película, es de hace ya un tiempo y se trata de un chaboncito que tiene la habilidad, en Francia hace muchos años, que tiene la habilidad este chaboncito de poder oler más allá de lo que cualquiera podría, más que un perro incluso, pero él no tiene ningún olor, así que se obsesiona con la idea de encontrar y crear, de encontrar los aromas perfectos o más puros y con ellos crear el perfume perfecto. Y justo los aromas más puros que encuentra son los de mujeres jóvenes y vírgenes. Así que se termina convirtiendo en un asesino en serie. El segundo libro que leí fue Los Elementales de Michael McDowell. Lo escuché realmente en audiolibro, duraba unas 10 horas. Es un libro de un autor ya fallecido, pero se están editando ahora sus libros, se están reeditando y se están publicando en español. Y Los Elementales se trata de que hay dos familias que son como muy amigas y deciden vacacionar juntos en unas casas que tienen en Beldain, al frente de la playa, y se trataba de 3 casas originalmente, pero ellos habitan 2 de ellas porque la tercera casa se está llenando de arena y hay unos seres extraños llamados los elementales, o a los que llaman los elementales, que viven ahí y que aparentemente está tratando de apoderarse de las otras 2 casas, o sea, de las casas de estas 2 familias, y tendrán que averiguar qué son estos elementales y qué es lo que está pasando, y obviamente impedir que se apropien de sus casas de vacaciones. Después de estos libros leí La formidable señorita Manon, que es el primero de la trilogía La Casa Neville de Florencia Bonelli, que es un libro que sacó a finales de 2023. Lo leí en físico, tiene unas 624 páginas. Y es una ficción histórica de romance y suspenso. Nos cuenta sobre Manon Neville, la heredera de la casa Neville, y en ese periodo no era muy común que las mujeres heredaran negocios y ni que tuvieran formación para manejarlos, pero Manon era una chica formidable y la mimada de su papá, bien educada por él para que herede muchos de los negocios de la familia, a pesar de que el título nobiliario que tenían lo iba a heredar sí su hijo, porque sí, eso no se podía hacer, pero pues lo que era el banco, y no solo eso, sino que es prácticamente el control económico de una gran parte de Europa, lo iba a heredar su hija Manon, quien está profundamente enamorada de Alexander Black-Raven, el hijo y heredero de Roger Black-Raven, uno de los hombres más poderosos de Europa. Ahora, si estas 2 casas se llegaran a juntar, la Neville y la Black-Raven, para muchos sería catastrófico porque serían megapoderosos. Así que hay gente que desde las sombras está tratando de sacar de en medio a Manon o a Alexander para que esta unión no se produzca y para apoderarse ellos de la casa Neville. Y con eso puedo resumir básicamente de lo que se trata toda la trilogía. Así que los otros libros probablemente solo los mencione, y en uno de los episodios hablé extensamente acerca de todo el universo narrativo de Florencia Bonelli, en este caso del universo histórico. Voy a hacer posteriormente un episodio hablando del universo de romance contemporáneo y suspenso, porque ya terminé con algunos de ellos, pero ya les voy a contar un poco más al respecto.
También leí Ceniza en la boca, más bien dicho lo escuché. Este es un libro de Brenda Navarro, dura unas 6 horas. Es un libro de ficción contemporánea y cuenta un poco sobre una familia mexicana que se traslada a vivir a Europa a causa de la inseguridad, ya que viven en un lugar en el que comúnmente se producen, digamos, cosas de mafiosos y del narco, ya saben. Y bueno, ellos están en peligro. Así que ya se han quitado del medio, por así decir, a varios familiares de ella, así que deciden mudarse a Europa, pero hay una herida con la que cargan, porque resulta que el hermano de la narradora de esta historia en España se quita la vida. Y bueno, van contando toda la situación, lo que pudo haber pasado, mientras, o sea, sus peripecias personales también, porque en España sufren otro tipo de violencia. No es la violencia de los narcos, sino es la violencia de la xenofobia y el racismo. El siguiente libro que leí después de ese fue La abadesa de Crewe, de Muriel Spark. Este es un libro que es una especie de comedia, sátira, en el que unas monjas de una abadía quieren hacerse con el título de abadesa y comienzan una guerra interna que ya aparece en las elecciones, donde una habla mal de tal por cual, una es conservadora, la otra parece más liberal. Y bueno, pues cosas suceden. De verdad es que pareciera posta una campaña política de parte de estas dos mujeres. Después, el primer libro que terminé en febrero, ya pasamos de mes, es No quieras nada Bill, que es el segundo libro de La Casa Neville, de Florencia Bonelli. Continúa la historia de Alexander Blackraven y Manon Neville y todas las intrigas que hay a su alrededor. Después escuché en audiolibro, para continuar con la serie de los crímenes de Phil Baca, La sombra de la sirena, de Camila Laguer. El audiolibro tenía unas 14 horas y en esta ocasión en 2 tiempos contaba un crimen que había ocurrido muchísimos años atrás. O sea, un crimen que parecía un crimen, pero en realidad contenía otro crimen, y luego una serie de crímenes que parecen una venganza que han estado ocurriendo en la actualidad, mientras además estamos con todo el tema de la boda, o ya se habían casado Erika y Patrick, no me acuerdo. Estaban lidiando con el nuevo embarazo de Erika y con el embarazo de Ana, y bueno, que todos estaban muy felices. El siguiente libro que leí, o releí mejor dicho, fue Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Me volví a encontrar con un clásico al que yo en su momento le había puesto solo 4 estrellas, pero ¿por qué? Me reencontré con un libro precioso, una historia que me encantó, que me tuvo totalmente enganchada, que me hizo reír y emocionar, y al que esta vez le puse la nota que se merecía, que es un 5 estrellas. Después leí En agosto nos vemos, mejor dicho lo escuché en audiolibro, de Gabriel García Márquez. Tenía unas 2 horas de audiolibro. Es lo que se publicó de él póstumamente, y la verdad que ojalá no lo hubieran publicado. Le puse 3 estrellas solo porque es de García Márquez, pero la verdad que sentí que era una historia bastante incompleta y un poco extraña, teniendo en cuenta quién es su autor. O sea, se nota que le faltó mucho trabajo. El siguiente libro que leí ahí fue Victorian Psycho, de Virginia Feito. Fue un ebook de 216 páginas en físico, una novedad de enero. Y este es un libro medio raro, está ambientado en la época victoriana, donde nos encontramos a una muy extraña institutriz que llega a una casa para enseñar a 2 niños a comportarse, y bueno, ya tú sabes cómo eran. Lo hemos leído en otras novelas, y resulta que ella es extraña, pero la familia con la que se queda también es muy extraña, muy extraña. Después leí Lo raro empezó después, de Eduardo Sacheri. Es un libro de cuentos del autor, 264 páginas en físico, y la verdad que los cuentos son muy divertidos, así que se los recomiendo mucho si todavía no han leído a Eduardo Sacheri y quieren comenzar.
Después leí La espía de Daniel Steele. Estaba entre ebook y audiolibro, o sea, iba escuchando y leyendo en los dos formatos. Tiene 320 páginas. La primera vez que leo Daniel Steele, es una deuda que tenía y ojalá no lo hubiese hecho, al menos con este libro, porque la verdad que me pareció bastante flojo, muy poco emotivo, muy poco significativo, muy soso y medio cliché, la verdad. Así que no lo recomiendo. Probaré de nuevo con Daniel Steele, pero si ese es su estilo, no creo que vuelva a leer nada de ella. Después leí y escuché en audiolibro Los Vigilantes del Faro de Camila Lackberg, que es el 7º libro de la serie de los crímenes de Phil Baca. Este duraba unas 14 horas también. Y bueno, tenía una historia gay en medio, pero era una historia gay un poco injusta, no me gustó, la verdad. O sea, yo lo sospechaba, pero era como, ay no, porque esos tenían que ser gays. Y bueno, después un crimen que era rarísimo, pero de verdad rarísimo. En una parte yo lo sospeché, pero me dije, esto no puede ser. Así que estuvo bastante bien, le puse 4 estrellas. Seguimos con Yo soy el viento, que es el tercer libro de la Casa Neville de Florencia Bonelli. Con este termina la trilogía y se lleva todo mi corazón porque los 3 libros fueron 5 estrellas, para mí al menos. Después seguimos con 22-11-63 de Stephen King. Se trata de un profesor de literatura que con su amigo encuentran que en el restaurante donde trabaja hay una especie de pasadizo que es un túnel en el tiempo que los lleva a varios años en el pasado. Creo que era 1958 y después de ahí tienen que esperar hasta el 63 porque se les ocurre que podrían cambiar el mundo si impiden el asesinato de Kennedy. Muy buen libro, lo recomiendo mucho. Seguimos con El desapego es una manera de querernos de Selva Almada. Es un libro de cuentos, 300 páginas en físico y los recomiendo mucho. Son andanzas en pueblo, pero no romantizando pueblos, sino de una forma muy realista. Después leí María de Jorge Isaacs. Me llevó un mes terminar de leer ese libro. Tiene 272 páginas al menos en mi edición y lo que les puedo decir es que describe muy bonito los paisajes, pero en lo demás es muy aburrido. Deberían venderlo como somnífero en una farmacia. Posta, ese libro me hacía dormir. Hasta estoy considerando que cuando tenga problemas para dormir voy a volver a María porque, gente, es heavy. Seguimos con La vegetariana de Han Kang, la Premio Nobel de Literatura de 2024, con un libro impactante sobre una mujer joven que ha decidido dejar la carne, volverse vegana más que vegetariana, y bueno, esto desencadena varias crisis dentro de su familia. Seguimos con Una hermosa doncella de Joy Carol Oates, otro libro impactante que sí tiene sus cositas, pero nos cuenta una historia de grooming de un señor que intenta seducir a una muchachita de 16 años, que la verdad es una chica que cree que es bastante lista y que puede con todo, pero está tan necesitada de afecto, está tan ninguneada por su familia y tiene tan malas experiencias al respecto que pues no puede evitar en parte caer y trata de no caer. Tiene una dicotomía ahí muy particular. Es un libro muy duro de leer, así que no lo recomiendo para todo el mundo. Seguimos con El café de la luna llena de Mai Mochizuki. Lo leí en ebook, unas 256 páginas. Es un libro bastante lindo, es de ficción contemporánea, una especie de realismo mágico cozy japonés sobre personas que encuentran una cafetería mágica que les da los consejos que necesitan. Después leí Las cosas que nunca dejamos atrás. Lo leí y lo escuché en audiolibro de Lucy Score. En físico tiene unas 528 páginas, en audiolibro son 17 horas. Es el primero de una serie ambientada en un pueblito sobre una chica que tiene una hermana gemela que la mete en problemas y un chabón que es re malhumorado y parece un bad boy de pacotilla de Wattpad que bueno, pues tratará de ayudarla con la peor de las ondas. No me gustó este libro, la verdad no lo recomiendo, menos que les guste el romance estilo Wattpad, pero con gente de 40 años. Seguimos con Un mundo de ensueño de Nicholas Sparks. Este lo leí en físico, 384 páginas, y es un romance súper lindo y a la vez una historia bastante cruda, en el que se nos entremezcla dos personas que se conocen y se enamoran en un verano y que tienen en común el gusto y el amor por la música, y a la vez también nos cuenta la historia de una mujer que está huyendo de su marido violento y cómo esto se conecta, porque
parecía que no tenía conexión hasta que la conexión llega y créanme, se les va a volar la peluca. Seguimos con La Tofana de Vanessa Montfort. Esta es una historia durísima, es sobre la vida de Julia Tofana, una mujer que se hizo famosa, por así decir, por envenenar gente, pero era en una época en la que básicamente el femicidio era legal y permitido y avalado por la iglesia, que era la que gobernaba en ese entonces en Italia. Entonces, pues, para protegerse de algún modo, para proteger a las mujeres que no tenían modo legal de escapar de esa vida, porque no les permitían trabajar, no les permitían tener su dinero, no les permitían básicamente hacer nada, así que tenían solamente que casarse y soportar un marido violento, o no sé, hacerse monjas, pero hasta las monjas necesitaban tener una dote, así que todo mal, por lo que Julia Tofana apareció como una especie de heroína villana en toda esta historia, y pues tratar de liberar a las mujeres del yugo de un mal marido y un golpeador. Seguimos con América de Franz Kafka. Lo leí en físico, este tenía 320 páginas. Es un libro parece un sueño o una pesadilla a veces. La verdad que estuvo muy interesante. Si quieren leer libros confusos y que parezcan pesadillas o sueños, lean a Franz Kafka. Se trata de un chico que es enviado a Estados Unidos porque embarazó a una sirvienta, pero la verdad sonaba mucho a abuso porque la tipa era más grande y él era un niño, tenía 16 años. Seguimos con De Amor y de Sombra de Isabel Allende. Lo leí en físico, tiene 336 páginas y es una historia sobre una familia que sufre las consecuencias de la dictadura chilena, y en medio de las dos personas que lo investigan en medio tienen un romance. Seguimos con La Furia de los Dioses de John Wayne, que lo leí en ebook, tiene 560 páginas en físico, es el tercero de una trilogía de fantasía vikinga, pero no les puedo hablar mucho de este libro porque incurriría en algún spoiler. Seguimos con Aquí hay dragones de Florencia Bonelli. Este es el primer libro de la biología de la historia de la Diana y a la vez es una especie de secuela de la historia principal, que es Caballo de Fuego. Así que tengo que hacer otro episodio sobre todo ese universo narrativo. Pero lo que les cuento es que, bueno, pues ocurre varios años después de lo que sucedió en Caballo de Fuego, y aquí la Diana ya quiere enfrentar su terrible pasado. Pero para saber sobre ese pasado tienen que leer Caballo de Fuego. Yo le puse 5 estrellas, lo que le cuento. Les puse 5 estrellas también al segundo y yo solo voy a mencionar cuando lo leí, no voy a hablar mucho de él. Seguimos con Los pasajeros del tren Hankyu de Hiro Harikawa. Este es otro libro cozy de ficción contemporánea. Yo lo leí en ebook, tiene 192 páginas y se trata de gente que se encuentra en el tren Hankyu y hablan sobre sus vidas, y eso les hace sentirse mejor y les ayuda a tomar decisiones. Muy real todo. Después terminé de leer Amor y Amistad del Castillo de Leslie Sanditon de Jane Austen. Amor y Amistad y El Castillo de Leslie los recomiendo muchísimo. Son cuentos cortos, intercambio de cartas, pequeñas historias humorísticas. 10 de 10, me encantó, de verdad me encantó. Y después Sanditon, pues es una historia que lamentablemente no llegó a formarse bien. Jane Austen no la pudo terminar de escribir, pero yo creo que tenía potencial. Al menos la protagonista me pareció muy interesante, pero lamentablemente no sucedió. Después leí La historia de Maita de Mario Vargas Llosa en físico, tiene 392 páginas y es la historia de un revolucionario de izquierda y todas las versiones que dieron acerca de la vida de este hombre, al cual por alguna razón Mario Vargas Llosa insistía en que era homosexual. Seguimos con Sueños de Bronce de Camila Lackberg. Este es el tercer libro de la saga de La venganza de Faye. Pues, ¿qué quieren que les diga? La verdad fue un final decepcionante para lo que fue esta saga, a la que yo le tenía mucha fe. El primer libro me sorprendió, el segundo me sorprendió más porque de verdad yo pensé que no necesitaba un segundo, pero después de leer el segundo dije necesitaba el tercero, pero la verdad después de leer el tercero dije no necesitamos el tercero, podría haber terminado ahí, o no sé, otra cosa, pero nada que ver, no sé qué pasó. Te amenazaron, Camila, por favor contéstame. Ya sé que no me va a contestar nada. Seguimos con El algún lugar del mar más azul de T.J. Klune. Este es el segundo libro de, no sé si una especie de saga, serie, que
que comenzó en La casa en el mar más azul. Es un audiolibro de 16 horas con 544 páginas en físico. Sigue la historia de Arthur Parnassus y Linus Baker. Y bueno, los niños del orfanato que ya nos presentaron en el primer libro. Y los nuevos enemigos que hay en el horizonte. Este libro la verdad que tiene una clara intención política dado los tiempos que se están viviendo en Estados Unidos, así que lo recomiendo. A diferencia del primero, tiene más una cachetada de realidad. El siguiente libro que leí fue El hijo predilecto de Yuko Tsushima. Es un ebook, en físico tendría 240 páginas. Es sobre una historia de una mujer que cree estar embarazada o que tiene la sospecha de que está embarazada y al ser madre soltera ya, pues todas las consecuencias que tendría que afrontar por este embarazo y que lo mal visto que está socialmente, porque a diferencia de su primer embarazo ahora no está casada. Después leí Dime quién es como Dios de Florencia Bonelli y el final de la historia de la Diana. Espectacular, 5 estrellas, es todo lo que puedo decir. Recomiendo mucho toda la saga, todo, Cabello de Fuego, Lo que dicen sus ojos, todo. Después leí Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, en físico, 176 páginas, autoconclusivo. Este libro está bueno, pero por ahí si ustedes no entienden el estilo o el tipo de escritura de Gabriel García Márquez y que esto es literatura posta a posta, no lo lean. Porque si ustedes están acostumbrados a la literatura comercial que es más directa, van a creer que básicamente él aprobaba la PDF. Y en realidad no, pero bueno, detalles. Después leí Los soles de Santiago de Viviana Rivero, aunque más que leerlo lo escuché, un audiolibro de 19 horas y es un libro que es histórico y es distópico al mismo tiempo, combinación interesante. En la parte distópica nos encontramos con un mundo manejado cruelmente por las empresas que buscan cada vez tener más control sobre la población para venderles sus productos. Y por otro lado, la parte histórica cuenta sobre una chica que es engañada, utilizada, embarazada y le roban a su hijo para dárselo a una mujer romana. Y las dos historias tienen una conexión que se ve muy al final, pero se ve, ahí está. El siguiente libro que leí fue A 7 años de ti, de Ashley Poston. Este es un libro de romance paranormal sobre una chica que hereda un departamento de su tía y este departamento puede viajar 7 años al pasado y allí conoce a un muchacho con el que tiene un romance, pero en el presente no sabe dónde está. Después leí Soy una tonta por quererte de Camila Sosa Villada, mejor dicho, lo escuché, audiolibro, 6 horas, cortito, 224 páginas en físico, es una colección de cuentos que está espectacular. El real maravilloso queer existe, gente, existe, espectaculares todos los cuentos. Después leí La Riada de Michael McDowell, que es el primer libro de su serie Blackwater. En ebook lo leí, pero en físico tiene 250 páginas y se trata de hay una inundación en un pueblo y luego de esa inundación aparece un personaje muy extraño llamada Leinor, que está muy interesada en la familia Kasky, que es una de las familias más importantes de la ciudad. Seguimos con El buen mal de Samantha Schweblin, su nuevo libro, es un libro de cuentos de 192 páginas en físico y es excelente, de verdad, de los mejores libros de Samantha Schweblin. Si quieren conocer el estilo de la autora, pueden probar con este libro o con Distancia y Rescate. Cualquiera de los dos son joyas. Seguimos con El año en que Margarita se fue a París de Mamen Sánchez. Este libro lo leí porque lo escuché en audiolibro y lo leí porque es una novedad. Fue una novedad en su momento, creo que de junio. Es un libro de ficción contemporánea y trata de una mujer que ve que una de sus hijas recibe una pasantía para ir a París y eso comienza a hacer que sus otras hijas sientan ansiedad por abandonar el nido y toda la crisis que le produce a ella, que es madre soltera y que se ha dedicado toda la vida a trabajar y a sus hijas. Entonces, ¿ahora qué va a hacer de su vida? Seguimos con Historia Universal de la Infamia de Jorge Luis Borges. Este es un libro de cuentos que cuenta la historia de criminales famosos e inventados por el autor.
Le puse 4 estrellas. No es lo mejor de Borges, pero está muy bueno, muy entretenido. Y a diferencia de otros libros suyos, es muy fácil de leer, así que podrían comenzar a leer a Borges con este libro si no se animan con los demás. Sabemos que Borges tiene una reputación. Seguimos con Mis días en la librería Morisaki de Satoshi Yoshigawa. Este libro le hicieron mucho bombo para lo que es, honestamente. Se trata de una chica que sufre una crisis existencial y se va a vivir a la librería de su tío. O sea, todo comienza cuando su novio, de pronto, o el que ella creía que era su novio, le dice: me voy a casar con mi verdadera novia. Y bueno, pues nada, eso pasa y desde entonces su vida se trastoca por un montón de cosas. Después leí Lo que dicen tus ojos de Florencia Bonelli. Esta es la precuela de Caballo de Fuego. Nos cuenta la historia de romance, o sea, la historia de amor de los papás de Elia Al-Saud, que bueno, pues tienen una historia un poco complicada porque ella es cristiana, él es un príncipe saudí, entonces pues no la tienen fácil. Y en algún momento de la historia Kamal tendrá que elegir si es más grande su amor por Francesca que su amor por Arabia Saudita. Todos sabemos por qué elige, pero leerlo es interesante. Pero me engañaron con una escena de falso travestismo. En fin, la hipocresía. Después leí Las viudas de los jueves de Claudia Piñero. Y este es el primer libro de Claudia Piñero al que no le pude poner 5 estrellas. Le puse 3.5. Porque en parte fue interesante, pero en otras fue decepcionante. No tuvo el gancho que tuvieron los demás. Así que qué lástima, porque le tenía fe. Después seguimos con Bajar es lo peor de Mariana Enríquez. Este es un audiolibro de 280 páginas en físico, pero 7 horas 55 en audiolibro. Y es una historia medio turbina, de medio un under de 2 chicos que viven en una decadencia de un amor muy raro y sustancias alucinógenas y entre otras cosas. Y ya dije, todo muy dark, todo muy sucio, todo muy raro, y de verdad te hace pensar qué estoy leyendo, pero te atrapa de cierta manera también. Y ya vamos terminando con Solo el amor puede doler así de Peytun, el libro número 47. Este es un romance de una chica que es dejada por su prometido y que para tomar distancia un tiempo y reflexionar se va a la casa de su padre, con quien no tiene muy buena relación, y allí conoce a mucha gente. Y ahí se conoce a Anders, un hombre que ha perdido a su esposa hace 4 años y no puede dejar ir su recuerdo. Así que bueno, pues la relación entre ellos dos será bastante complicada, es un slow burn, pero Peytun sabe mantener bien el interés del lector y sabe orientarte para que no pierdas la fe, supongo. Y el último libro, ya el número 48, no es el último libro que leí, pero es el número 48 en sí, fue Cuando despierten las flores de Andrea Longarella. Yo tenía ganas de leer a esta autora hace rato y la verdad que este libro fue bastante decepcionante para mí. Me encontré con que tuvo varios problemas, inconsistencias al construir la trama y entre otras cosas, que entre ellas el final, que bueno, no voy a hacerlo más explícito porque quiero hacer un episodio hablando de lo mucho que me frustró este libro, así que esperen ese episodio, probablemente sea el próximo. Y con esto terminamos. Estos fueron mis 48 libros leídos hasta ahora. En realidad ya he leído 50 al momento de grabar este episodio, pero estos son los 48 libros de la meta. Y díganme, ¿han leído alguno de estos libros? Comparten mi opinión. ¿Hay alguno de ellos de los que quisieran un episodio aparte o que los mencione en algún episodio especial? Hablando de otros libros puede ser, o puede ser una reseñita. Háganmelo saber en la parte de los comentarios y yo me voy despidiendo. Muchas gracias por escuchar este primer episodio de la 3ª temporada y muchas gracias por su atención, gente. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Adiós.